Dios les bendiga, hermanos. Les habla el profeta Óscar Daniel Torres desde Buenos Aires, Argentina, para comenzar nuestro culto dominical de este Día del Señor, 19 de junio del 2022. Vamos a comenzar el culto en este día, culto dominical, con una palabra muy especial. Hoy es el Día del Padre aquí en Argentina, en Paraguay, en Uruguay y en varias naciones, ¿sí? Así que vamos a tratar un tema muy interesante en la prédica de enseñanza, diría yo, que es los padres espirituales. ¿Qué funciones tienen? ¿Para qué cumplen esa función? ¿Cuáles obligaciones tienen ellos? Así que le voy a pedir, está Mónica, si puede orar, o si no, Elsa. ¿Quieres orar vos, Elsa? Para comenzar. Bueno, mi esposa, la pastora Elsa, va a comenzar orando, ¿sí? Así que adelante. te damos gracias, Señor, por un día más. Gracias por una noche más, Señor, para escuchar tu palabra. Gracias también, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que se han reunido hoy para escuchar tu mensaje, para escuchar tu palabra, Señor. Por eso abre nuestros oídos, abre nuestros corazones, para que toda la enseñanza, Señor, entre. Y como siempre te pido, que la pongamos por obra, que la vivamos, Señor, que la entendamos y que la vivamos. Por eso te doy gracias, amado Padre, por permitirnos estar reunidos en tu nombre, porque estás tú presente, como dice tu palabra. Donde hay dos más reunidos en tu nombre, tú estás allí. Y tú estás en cada reunión, Señor, en cada reunión. Te doy gracias por haber formado estos grupos, estas reuniones, por esa forma, Señor, que tenés de sorprendernos, con esa imaginación tan hermosa, Señor, a pesar de la pandemia, a pesar de la distancia. ¿Cómo hemos logrado, Señor, poder aprender, poder escuchar, poder cada día tener más sensibilidad por todas estas enseñanzas que tú, Señor, has puesto en cada uno de los que participan, en cada uno de los que predican? Te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, y que esta reunión también sea de bendición para nuestras vidas. Amén. Amén. Gracias. Y vamos a consagrar esta alabanza al Señor, para que el culto sea de gran bendición. Alabar a Dios es algo importante, todo es importante, pero la alabanza y la adoración es algo que agrada el corazón de Dios. Así que escuchemos la alabanza en el nombre de Jesús y vamos luego de la alabanza ya a la prédica del día de hoy. Aleluya. Que se escuche tu voz, canta. Aleluya, aleluya, te amamos, te amamos. Dile, te amamos, Señor, te amamos. Te amamos. Te corazón, dile, te esperamos.
cantamos aleluya. Exáltate, Señor. Exáltate, Señor. Que se llene con tu gloria este lugar. Que se llene esta casa con tu gloria, Señor. Ante ti, mi Dios y Rey. Es mucho lo que tú me has perdonado. Un corazón agradecido, un corazón agradecido es lo que traigo a ti. Hoy derramo mi ser, para ungirte,
para ungirte, Rey. Y todos decimos, exáltate. Exáltame, Señor. Exáltame, Señor. Que se llene esta casa con tu gloria. Exáltate, Señor. Exáltate, Señor. que se llene con tu gloria ese lugar. Exáltate, Señor. Aleluya. Exáltate, Señor. Señor, díselo a él. Exáltate, Exáltate, Señor, que se llene esa con casa tu gloria. Exáltate, Señor. Señor. Exáltate, Exáltate, Señor. Señor, que se llene con tu gloria ese lugar. Aleluya. Baruch Habana Mayatan Darabakayata. Uribikinda Labashei Adonai. Uribakanda Labas. Dile con tus propias palabras. Exáltate. Exáltate. Urabarabakenda Lebesei. Exáltate, Señor. Exáltate, Señor. Que se llene esta casa Tu gloria. Exáltate, Señor. Exáltate, Señor. que se llene con tu gloria ese Sí, Señor. En tu gloria ese lugar. Oh, Ramaramaekama, llene con tu gloria lugar. Él está aquí y hoy confesamos que tu presencia nos liberta, Dios. Aleluya. No moriré, yo viviré y contaré las obras de Jehová. No moriré, yo viviré y contaré las obras de Jehová. Mi Dios eres tú, Dios mío, y te exaltaré. Alabado Jehová, porque Él es bueno, que eres bueno. porque Él es bueno, Siempre, porque para siempre tu misericordia. misericordia. No moriré, yo viviré Sí, Señor. y contaré las obras de Jehová. No moriré, yo viviré y contaré las obras de Jehová.
que Él es bueno, porque para siempre tu misericordia. Y contaré las obras de Jehová. Yo viviré y contaré las obras de Jehová. Alabado sea tu nombre, Yeshua. Por eso yo te Sí, canto. Señor. Por eso yo te Alabado adoro. seas. Desde lo más profundo de mi corazón, cántale un cántico nuevo que venga desde lo más profundo de tu corazón. Cántale un cántico nuevo, un canto de tu corazón. Cántale, cántale, que se oiga al pueblo cantarle, que se oiga al pueblo decirle: te amo, Señor, te amo, te amo, te necesito, mi Señor. Cántale, Mi Señor. oh, riamariangareame, con un cántico nuevo desde tu corazón. Gloria a Dios, hermosas alabanzas alabando a nuestro Dios, nuestro Señor. Y en este día especial, para al menos nosotros los que somos padres, y doblemente padres porque uno es padre biológico y padre espiritual, y tenemos la bendición de ser portadores de esa gracia de Dios. Así que hermosas alabanzas alabando al Padre Dios, nuestro Padre, que nos hizo hermanos en Cristo Jesús. Amén. Así que hoy quería compartirles palabra de Dios que tiene que ver con los padres espirituales, la paternidad espiritual, o mal llamada para mí cobertura espiritual. Porque solo eso es una parte de lo que hace un verdadero padre espiritual. Y hoy lo vamos a ver mediante este sermón enseñanza, es una mezcla, pero es lo que Dios puso en mi corazón. Así que yo voy a orar por la palabra y voy a decir: Señor, en el nombre de Jesús, que no sea mi boca que hable, sino que sea tu boca a través de tu Santo Espíritu que mora en mí. Señor, en el nombre de Jesús, no hay ningún ánimo en mí, ni ofender, ni poner mal a nadie, sino enseñar tu verdadera palabra. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, de antemano pido perdón. Si alguno he ofendido, si alguno he maltratado, pido perdón, Señor, en este día, y me arrepiento de todo lo que no te agrade.
aún de aquello que no me he dado cuenta, que lo he hecho sin querer, sin darme cuenta. Señor, los bendigo. A todo aquel que desea mi mal, bendícelo. A todo aquel que desea mi destrucción, bendícelo, Señor. Que te conozca, que pueda entrar a disfrutar todo lo que disfrutamos día a día junto con mi esposa, mis hijos, en mi casa, de la tremenda bendición que es ser un padre espiritual, un hijo de Dios. Amén. Te doy toda la gloria y toda la honra a ti, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Y decía que Dios me puso en mi corazón de hablar, primero saludar a todos los padres, a todos los papás presentes, los que van a ver repeticiones, que tienen sus hijos, pero también aquellos que, como yo, mi papá ya partió hace más de 22 años y no solo fue mi padre, mi amigo, mi consejero, mi ídolo, todo lo que puede tener un hijo lo representaba mi padre, y solamente nunca tengo tristeza al recordarlo, sino hermosos recuerdos de todo lo que vivimos juntos y la cantidad de historias y peripecias que hemos hecho juntos, porque todos dicen que tengo no solo parecido físico, sino también el mismo carácter de mi padre, la forma y la manera de ser. Así que para mí es un tremendo orgullo ser parecido a él. Pero bueno, vamos a hablar de lo que dice la Biblia sobre los padres espirituales. Y a manera de introducción, yo escribí aquí un pequeño comentario que dice que muchas iglesias de hoy día no captan la importancia de la paternidad espiritual. Y esto es algo que Dios manda a hacer, y eso es algo que está en la Biblia, la palabra de Dios. Y es muy importante, lo mismo es para un hijo biológico, tener a su padre, tener la figura materna, por supuesto, pero también tener a su padre como guía, mentor, protector, proveedor. Y es lo que nosotros necesitamos también de parte del Señor. Entonces, vemos que en muchas iglesias se confunden los términos, se habla de otras cosas, se desata espíritus de confusión, hay palabra confusa, cuando la Biblia no es confusa para nada, es bien clara y libre para todos. Y ya sea por falta de entendimiento de los propios ministros del Evangelio o por abuso que se lleva a cabo con este tema, por dinero, fama o por muchas otras cosas. Y hoy quiero presentar a ustedes, a mis hermanos, a mi familia en Cristo, lo que la Biblia dice sobre la paternidad espiritual y las responsabilidades de los padres espirituales, pero también hay responsabilidad de los hijos, porque los hijos tienen responsabilidad, no solamente los padres las tenemos, sino los hijos también. Entonces vamos a hacer una pequeña declaración para introducirnos en el tema. Y yo escribí aquí, esta es mi Biblia, tengo aquí delante mi Biblia. Si usted tiene su Biblia, tóquela, ponga la mano encima y diga, esta es mi Biblia, la palabra de Dios, la escucharé, la obedeceré, la atesoraré. La semilla incorruptible de la palabra produce la semilla, y la semilla incorruptible de la palabra que produce en mi vida. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Puedo hacer lo que mi Biblia me dice que haga. Que puedo hacer lo que la Biblia dice y puedo tener lo que mi Biblia me dice, sí, que puedo tener. Amén. O sea, somos lo que la palabra de Dios nos dice, lo que la palabra de Dios nos enseña. No somos más ni menos que eso que la palabra de Dios dice. Y hay un pasaje bíblico clave en todo esto, que está en la Primera de Corintios, capítulo 4, del 14 al 16. Primera de Corintios, capítulo 4, versículos 14 al 16. Yo los voy a leer, chicas, no se preocupen. Y dice, no les escribo estas cosas para avergonzarlos, sino para advertirles como a mis amados hijos. Esto lo escribe el apóstol Pablo a sus discípulos y le dice, pues, aunque tuvieran 10.000 maestros que le enseñaran acerca de Cristo, tienen un solo Padre espiritual. ¿Sí? Fíjense que clarito. Repito.
No les escribo estas cosas para avergonzarlos, sino para advertirles, mis amados hijos, pues aunque tuvieren 1000, ¿sí? 10.000 maestros, perdón, que le enseñaran acerca de Cristo, tienen un solo Padre espiritual. Pues me convertí en su Padre, en Cristo Jesús, cuando les prediqué la buena noticia. ¿Qué quiere decir? Cuando le predicamos por primera vez a alguien que no conoce a Cristo, cuando le enseñamos esta maravillosa palabra de Dios, que es el Evangelio, allí nos transformamos en ¿qué? En padres espirituales, únicos, ¿sí? Pues me convertí en su Padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la buena noticia, el Evangelio. Así que les ruego que me imiten, sean imitadores de Jesús, dijo el propio rey, imítenme. Pero Pablo le está diciendo que lo imitaran. ¿Por qué? Porque Pablo estaba plenamente consagrado a Dios y sabía y entendía el deber y la responsabilidad de hacer una paternidad espiritual seria. ¿Qué es un padre espiritual? Pregunta. Es aquel quien es responsable en guiar hacia la fe y hacia un patrón de comportamiento particular. Es aquel que debe guiar hacia la fe, hacia sus hijos y hacia un patrón de comportamiento, un testimonio, una vida de testimonio. No puede ser cualquier cosa. El apóstol o el padre espiritual tiene que ser alguien que te guíe hacia la verdad de Cristo. Ejemplo, Pablo. Léeme por favor, Mónica o Elsa, cualquiera, Elsa, dale. Una y una. Elsa, Pablo, 1 Corintios, capítulo 4, del 15 al 16. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Amén. Amén. Por más que tengáis muchos años, muchos mentores, mucha gente que hable, que te pueda enseñar cosas, tenéis un solo Padre, porque te engendró. Así como un padre biológico engendra, poniendo la semilla de varón en vientre de mujer, un hijo, así te engendra un Padre espiritual. Te inicia en el camino de Jesús. Hay un engendro, una concepción, perdón. Satanás, mire usted lo que dice, Juan 8:44. ¿Está Mónica ahí? ¿Quieres leer vos, Mónica, 1 y 1 o lee Elsa? Mónica. Amén. Lee. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. No es hijo de Dios. Hijo de Dios significa creado de Dios, pero es hijo desterrado por no cumplir con el testimonio, ni imitar a Dios, ni imitar la palabra, ni seguir los mandamientos de la palabra. La observación del pasaje de Mateo 23:9, Elsa. Mateo 23:9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Amén. Dios, nuestro Padre de toda la creación, Padre de todos los hijos, ¿sí? Dios es nuestro Padre espiritual. Y por ser nuestro Creador, sin embargo, hubieron más de uno llamado Padre espiritual en la Biblia. Vamos a leer, Mónica, Romanos 4:11 y 12.
Romanos 4, mientras Elsa busca 1 Corintios 4:15. Romanos Y, 4, 11 y 12, sí. y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Amén. Está hablando del padre Abraham. La circuncisión tiene como simbolismo el apartarse del pecado. ¿Sí? Es una marca que es la antigua ley, no es la nueva ley. Gracias a Dios, decimos los hombres. Pero bueno, leemos ahora el San Pablo, 1 Corintios 4:15. No se escucha. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Amén. Paternidad espiritual y paternidad de multitudes dada por Dios. Abraham, Pablo, Juan 3, la carta de Juan, tercera, del 1 al 4. Capítulo 1 del 1 al 4. Mónica. Del 1 al 4. El anciano Agallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amén. El oír que mis hijos andan en la verdad. Primera condición de un padre espiritual: no busca el dinero de sus hijos, no busca provecho de ellos, no busca ponerse encima de ellos, dirigirlos como un ganado, un rebaño, sino que busca que ellos estén en la verdad, que conozcan la palabra de Dios, que sean correctos en su accionar y en su vivir. ¿Y cómo reconocemos el uso correcto de la palabra padre espiritual? Y esto lo vamos a ver en versículos. Busca esa, Génesis 45:8, y vos, Mónica, Jueces 17:10. Y el padre espiritual es aquel que tiene con respecto de alguien una actitud paternal y sabia. Entrega sabiduría. Es sabio y es paterno. Hay amor paternal. Lee por favor Elsa, Génesis 45:8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Amén. Dios le envió ¿a qué? A ser padre de Faraón, a gobernar, quiere decir, a dirigir. ¿Pero con qué? Un padre espiritual con amor debe tener una actitud paternal y mucha sabiduría. La sabiduría tiene un solo origen, viene de lo alto. Jueces 17:10, por favor, Mónica. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Amén. El levita se quedó ¿dónde? En la casa de Gedeón, ¿no? Micaía. Micaías, perdón. Micaías. ¿Sí? ¿Por qué? Porque reconoció la paternidad. La paternidad se reconoce, no se autoimpone, no se declara yo soy apóstol, soy padre espiritual, ni tampoco se anda pidiendo de parte de los hijos la paternidad. Hay un primer encuentro, hay un encuentro con Dios, hay un encuentro que guía tanto al padre espiritual como al hijo espiritual a unirse. El hijo espiritual empieza a honrar a ese padre. Por eso este
Micaías le dice, yo te daré un dinero, quédate en mi casa, le ofrendó su casa, su dinero, sus formas, para que viva con él, para poder estar al lado de él y aprender. Título que expresa respeto y honra, podemos decir, de un padre espiritual, ¿sí? Es un título que expresa respeto y honra. Así se llamaba a aquellos que tenían la función de enseñar y sobre todo si se trataba de un anciano de días. ¿Qué es un anciano de días? Es un anciano, una persona con experiencia, con vasta experiencia, no solo en la palabra, sino en las cosas de la vida. Lee Elsa, por favor, 1 de Samuel 10:12 y Mónica va a leer 2 de Reyes 2:12. 1 de Samuel 10:12. Y alguno de allí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio. ¿También Saúl entre los profetas? Amén. Mónica, 2 de Reyes 2:12. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel, y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en 2 partes. Amén. Tomando los vestidos, este es el momento de la ascensión de Elías, reconocido padre espiritual de Eliseo. Y ahí en 2 partes rompió las vestiduras porque ¿qué quería Eliseo? La doble porción del espíritu de Elías. No fue Elías, sino el Señor que cumplió con el deseo de Eliseo, de un padre espiritual. Eliseo era un joven rico que lo vio pasar por un camino cercano donde él estaba trabajando y sintió de parte del Señor que ahí estaba su padre espiritual, su futuro, su mentor, quien le enseñaría todas las artes y todo lo que él sabía en cuanto al ministerio profético. Dice que Eliseo mató el buey que estaba arando la tierra, besó a su madre y a su padre, dio de comer al profeta y a sus padres y a su familia y se despidió de una vida de riqueza para pasar una vida austera junto a quien sería su padre espiritual, el profeta Elías. La responsabilidad de un padre espiritual, ¿cuál es? Lee Elsa, por favor, 2 de Timoteo 4:2. Funciones de un padre espiritual. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Alimenta con la palabra, enseña el accionar, cuida. Isaías 40:11, Mónica. Mientras él se abuja, Jeremías 3:15. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Amén. Cuida, guarda, protege. Cuando hablo de las recién paridas, quiere decir a los hijos, los cuidará como una oveja que recién ha parido. Jeremías 3:15. Aconseja y instruye. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Amén. Aconseja e instruye. Eso hace un padre espiritual. 2 de Timoteo 4:2, Mónica, corrige. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén.
Y también un padre espiritual, que esto es obvio, sobre todas las cosas ama a sus hijos espirituales. Elsa, primera de Tesalonicenses 2:11. Un padre espiritual trata a todos por igual y no tiene favoritismo por uno. Primera de Tesalonicenses 2:11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Amén. Exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. En resumen, lo que acabamos de leer, responsabilidades principales de un padre espiritual, alimenta a un hijo y le enseña cómo predicar la palabra. Los cuida, los aconseja, instruye, corrige, los ama. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre maestro, ser maestro y un padre espiritual? Los maestros, en la palabra griega, se dice ayos. La doctrina que enseña el maestro es prescrita, la manifestación sobrenatural del reino. Del maestro tú aprendes, de tu padre espiritual tú lo imitas. Lee, no sé quién leyó última. A Mónica le toca, 1 Corintios 4:17. Al maestro aprendés, porque tiene conocimiento bíblico, palabra bíblica, pero del padre espiritual se aprende por el ejemplo, por la palabra y por todo lo que tiene. Lee, Mónica, por favor. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Amén. Timoteo ya había aprendido de su padre espiritual, de Pablo, cómo enseñaba y cómo trabajaba. Anota esto bien grande. Si imitas a tu padre espiritual, vas a imitar a Jesús. Cuando este es un buen padre, ¿no es cierto? Está Elsa, primera de Timoteo 1:1. Uno, 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Amén. Seguí el 2 también. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Imitando al Padre espiritual, imitamos a Cristo Jesús. Pablo aprendió sin conocerle a Jesús el amor por Cristo. Su amor por las almas. Esto tiene que ser una condición excluyente de un padre espiritual. Ama las almas y mucho más a los hijos que Dios le entrega para enseñar. Por la expiación del reino. Entonces vemos los títulos bíblicos. 1 Corintios 4:16. Dice así: así que les ruego que me imiten, le dice Pablo. 1 Corintios 4:16, así que por lo tanto os ruego que me imitéis en todo. En todas las versiones, la Biblia, lenguaje moderno, en todo, habla de que los hijos deben imitar a los padres. ¿Padres qué? Espirituales, ¿sí? A los padres espirituales. Nosotros tenemos un padre biológico, pero también tenemos padres espirituales que están puestos por Dios para nuestra edificación, ¿en qué? En la obra del ministerio. Y debemos ser verdaderos hijos, ¿sí? Así que en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 2, dice: le escribo esta carta a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Fíjense cuánto amor tenía Pablo por Timoteo. Dice: mi verdadero hijo en la fe. Que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te den gracia, misericordia y paz.
Filemón 10, esto está en la versión católica, te suplico porque le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Quiere decir que hasta en la cárcel el apóstol conoció hijos. El libro de Tito 1:4 dice, le escribo a Tito, mi verdadero hijo en la fe que compartimos, que Dios Padre, Cristo Jesús, nuestro Salvador, te den gracia y paz. Siempre reconociendo hijos, hijos espirituales, hijos que amaron a este padre espiritual Pablo, del cual yo me considero un admirador, más que un admirador, un hijo en la fe. A pesar que no le conocí, no soy tan viejo, ¿no es cierto?, para haber convivido en los tiempos de Pablo, admiro mucho y para mí es el camino a seguir para constituir la iglesia que Cristo desea. Padres espirituales, apostólicos, amantes de Jesús por la fe. Hijos o hijos amados. Los hijos son quienes llegan a obtener la fe en Cristo a través de ellos. Son los que un ministro engendra, al igual son los que imitan al ministro. Pablo y Timoteo, por ejemplo. 1 Corintios 4:17, Elsa. Filipenses 2:21, Mónica. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Amén. Lee Filipenses 2:21-22. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Amén. Como hijo a padre sirvió con él en el Evangelio. Ahora si vemos la comparación de algunos textos bíblicos, 1 Corintios 4:14 dice, no les escribo estas cosas para avergonzarlos, sino que para advertirles como mis amados hijos. Un verdadero padre espiritual advierte a sus hijos espirituales, ¿sí? No les quiere avergonzar, sino les da advertencia, amonestarlos como a hijos, ¿sí?, para que sean perfeccionados en la palabra y en el accionar de Dios. No les escribo estas cosas para avergonzarlos, sino para advertirles y amonestarlos como mis hijos y mis amados hijos en Cristo Jesús. La paternidad espiritual normalmente se ejerce a través de un pastor, a través de un mentor, a través de un apóstol. No tiene que ser necesariamente un apóstol el padre espiritual. El ejemplo más grande lo vemos aquí, para mí, a mi criterio, en la vida de Pablo, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo. Pero podemos ver que la Biblia siempre habla de padres espirituales, como el padre Abraham, el padre de multitudes. Vemos muchos ejemplos en la palabra de Dios, ¿sí? Porque aunque tenéis innumerables maestros en Cristo, sin embargo, no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio, decía 1 Corintios 4:15. Mateo 23:9 dice, no llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno es vuestro Padre y es el que está en los cielos, ¿sí? Pero podemos llamarle Padre espiritual, mentor, guía, pastor. Sí, para eso es la función también pastoral, para ser un padre aquí en la tierra. Génesis 45:8 dice, ahora pues no fuisteis vosotros los que me enviasteis a mí, sino Dios. Él me ha puesto por padre de Faraón, señor de toda su casa y gobernador sobre la tierra de Egipto. Él le puso a gobernar, a enseñar cómo salir adelante de la mayor crisis de la nación egipcia. Jueces 17:10 dice entonces, Micaías dijo,
quédate conmigo y sé padre y sacerdote. Fíjese que acá es la primera vez, yo creo que la Biblia habla de la mezcla entre padre y sacerdote. El padre es el sacerdote del hogar. El padre es el sacerdote del hogar y de la familia. El padre y sacerdote le pidió Micaías para que pueda aprender todas las lides de la palabra de Dios. Y hasta le ofreció salario, vestido y comida. Y el levita entró. Jueces 18-19 dice, y ellos respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca y ven con nosotros, y sé padre y sacerdote para nosotros. Siempre la palabra padre y sacerdote. El padre se comunica con Dios, el padre de todos, pero el padre espiritual, el padre que tenemos aquí en la tierra, es quien se encarga de que no te falte cobertura, provisión, alimento, palabra, enseñanza. Te es mejor ser sacerdote para la casa de un hombre o ser el sacerdote para una tribu o la familia de Israel. El libro de Job 29:16 dice, Padre era para los necesitados y examinaba la causa que no conocía. Padre era para los necesitados también. Entonces, un padre espiritual debe cubrir la necesidad de sus hijos, de todos sus hijos, tanto biológicos como espirituales. Jeremías 2:27 dice, los que le dicen al leño quiere decir una estatua hecha de madera y piedra, mi padre eres tú me engendraste, porque ellos han vuelto las espaldas y no el rostro, pero en el tiempo de la calamidad dirán, levántate y sálvanos. ¿Cuántos van detrás de falsos dioses, falsos maestros, de trozos de leña y madera hechos por mano de hombre y no van detrás del verdadero Dios? Un padre espiritual te guía hacia la misma presencia de Dios, aún sacrificando su propia vida, aún poniendo el pecho frente a todos los ataques que vengan contra ti, lo harán contra tu Padre espiritual, porque Él se interpondrá, Él levantará muro de bendición sobre tu vida. Ezequiel 16:3 dice la palabra de Dios, así dice el Señor Dios de Jerusalén, por tu origen y tu nacimiento eres de la tierra del cananeo, y tu padre era amorreo, y tu madre hitita. Hay un linaje, pero todo linaje se rompe, todo linaje de pecado, de mezcla, de falsos dioses, al entrar bajo paternidad por la sangre de Cristo. Ezequiel 16:45, eres hijas de tu madre que aborreció a su marido y a sus hijos, y hermana de tus hermanas que aborrecieron a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre era hitita y vuestro padre amorreo. Ezequiel 16:45. Pero el Dios de toda gloria te está dando paternidad aquí en la tierra. Es, miren, más que necesario tener un padre espiritual aquí en la tierra. No se puede caminar por la tierra y más en estos tiempos. Yo tuve un gran padre espiritual que fue mi primer pastor, el pastor Roberto Manuel Carrevedo, un hombre de Dios, un hombre del Espíritu Santo, un hombre que me guió, me amó, me buscó cuando yo caía al principio, caía una vez, caía otra vez. Él siempre detrás mío para que yo no me torciese del camino. Es esos pastores que dejaban las 99 ovejas e iba a buscar la perdida. Él trabajó mucho para que yo sea hoy lo que soy. Por eso yo aprendí mucho de él y aprendí mucho cuando él me enseñaba a ser un padre espiritual, a no ser simplemente un siervo más, a no ser simplemente un pastor que pone 4 ladrillos, un techo y pone una iglesia, a ser alguien que busque las almas, que busque los perdidos, que pueda hacer misiones, que pueda ir por los perdidos. Y eso es lo que está en mi corazón desde el día que le conocí a este gran siervo de Dios, mi papá espiritual. Él me bautizó, Él me predicó el Evangelio, Él me hizo aceptar a Cristo, Él me formó
me crió como a Timoteo. A pesar que los demás en la iglesia, todos se oponían, todos decían, no, pero este es un curandero, este mirá de dónde viene, tené cuidado. Pensaban que yo estaba engañando al padre. Los 6 hijos varones, pastores de la iglesia, me hacían la vida imposible dentro de la iglesia, pero él confió en lo que Dios le había dicho. Este es tu Timoteo, este es tu hijo espiritual. Y él fue el que me guió. Y él con mucho amor, y esto lo recuerdo hoy en el Día del Padre, porque cuando ya estaba por partir con el Señor, me dijo, yo me voy al trono con Dios. Le dijo como Pablo a Timoteo, yo ya tengo mi corona, solo quiero mi capa y me voy para Roma, y sabía que iba a morir. Y mi pastor también, y me dijo, no te quedes aquí en la iglesia. Cuando yo me vaya, vete de la iglesia. Y digo, ¿dónde voy a ir, pastor, si no conozco otra iglesia? Las que conocí, yo era el chofer de él, lo llevaba, lo traía, pero ¿dónde voy a ir? Y él dice, siempre decía, vamos a orar. Y nos pusimos a orar en su habitación. Ella estaba bastante enfermo, anciano. Y me dijo, anda de Freyson. Y no se conocía a Freyson en aquel tiempo. Recién empezaba el avivamiento, recién empezaba todo este mover. Y yo ni me acordaba. Y él me dijo, ¿te acordás? Un muchacho peladito, más joven que yo, pelado como yo, pero más joven, que vos me llevaste hasta allá, hasta el Belgrano. Yo ni sabía ni la dirección, ni sabía qué hacer. Pero me advirtió y me dijo, no le digas a nadie en la iglesia que te vas. Porque se acostumbraba cuando uno se iba de la iglesia, pedir permiso al pastor titular e irse. Y yo desaparecí de la iglesia unos meses, luego el pastor partió, llegué a ir a su velorio y me fui. Y todos en la iglesia pensaron que me había apartado, me había ido al mundo, porque el pastor antes de morir, cuando me dijo, anda a la iglesia de Freyson, no te quedes acá, el pastor me dijo, porque nadie te va a llamar. Y va a haber mucha gente que se va a ir. Y dicho y hecho, nadie me llamó, nadie pensó, todos pensaron que había caído ya en pecado, que estaba no sé dónde. Sin embargo, callado la boca, yo todos los días comencé a cruzar toda la capital, toda la ciudad. Los que vivimos acá sabemos que es grande, y que tal como me dijo mi pastor, comencé a congregar en lo del reverendo Freyson. Allí pude terminar mi instituto bíblico, me recibí de pastor, pude hacer todo. En 4 años, un colaborador fiel, pero cambié. Un padre espiritual no se cambia, cambié de lugar físico, porque mi padre espiritual se llamará y será siempre Roberto Manuel Carrevedo. Un padre espiritual no se olvida. Tú no puedes cambiar de padre, aunque te haya hecho lo peor. Debemos honrar a padre y madre. Y yo le honro en todo lugar que he ido, en todo el mundo. Siempre hablé de mi padre espiritual. Ezequiel 16:45 dice, eres hija de madre, eso ya lo leí. Génesis 4:20, Ada dio luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Siempre la paternidad, paternidad, paternidad. ¿Sabe lo que es paternidad? Es ejercer verdaderamente el amor por los hijos. Y yo tengo muchos hijos espirituales, gracias a Dios. Hoy por la tarde hablé con los hermanos, muchos hijos espirituales de Sevilla, hablé con 6 de Sevilla, España, hablé con gente de Estados Unidos, hablé con gente de México, hablé con gente que está haciendo el evangelio, son argentinos, están en Colombia. Me escribí esta semana con gente que está en Nigeria, en el África, país donde si ven tu rostro en una página evangélica te pueden llegar a detener y hasta matarte. Pero sin embargo esta gente valiente son brasileños, hijos en la fe de quien te habla, siguen y siguen trabajando y han abierto templo, confrontan uno de los lugares más peligrosos y altos de brujería del mundo entero. Entonces,
uno como padre espiritual de cientos y cientos de personas, que le ha predicado el Evangelio por primera vez, que tuve el privilegio de bautizarlos, que tuve el privilegio de enseñarles las primeras armas de cómo ser un hijo de Dios. Porque para ser un buen padre tuviste que haber sido un buen hijo. Y yo fui un buen hijo, tanto de mi padre biológico como tanto de mi padre espiritual. Porque al único, mire que hice cosas locuras en mi vida antes de conocer a Cristo, pero jamás le mentí a mi padre. Jamás le mentí a mi padre, jamás hice cosa contraria a lo que mi padre me indicó. Y siempre que mi padre fue mi amigo, lo mismo el pastor. Entonces, para ser un buen padre espiritual, tenés que haber sido un buen hijo, como Timoteo con Pablo, como Eliseo con Elías. El libro de Génesis 4:21 dice: su hermano se llamaba Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan la lira y la flauta. Padre de multitudes, le dijo Dios a Abraham que haría de sus descendientes, de su prole. Isaías 22:21 dice: los vestiré con tu túnica y con tu cinturón los ceñiré, y tu autoridad pondré en su mano, y llegará a ser un padre para los habitantes de Jerusalén y de la casa de Judá. Amén. Ser padre espiritual implica cubrirlos, amarlos, protegerlos. No solamente llevarlos a Cristo, porque mucha gente empezó allí por los años 90. Quien te habla hace más de 30 años que enseña sobre los 5 ministerios, la paternidad espiritual, las coberturas y todo esto que se habla hoy tanto. Y muchos hacen mal uso de todo esto. Pero yo te digo, hermano, que yo aprendí de la palabra de Dios, lo aprendí de mi papá espiritual, don Roberto Manuel Carrevedo, un hombre de Dios que dejó todo. Recibían tremendas ofrendas él por los milagros que ocurrían, porque era un hombre de milagros, un hombre simple, un hombre que había cerrado una pinturería que ganaba millones para servir a Cristo, que predicó por todo el mundo también, llamando a los milagros de Cristo. Y este hombre recibió ofrendas tremendas, coches, dinero, y todo lo repartía entre su gente. Y al otro día no tenía un centavo, pero no le importaba, porque sabía que sus hijos comían, que sus hijos tenían un plato de comida. No sus hijos carnales, sino sus hijos espirituales. Los hijos carnales se volvían locos, hasta una vez lo quisieron internar porque dijeron que tenía demencia senil, porque hacía esas cosas. Una vez recuerdo le compramos un auto nuevo con toda la iglesia, reunimos dinero y se le compró un auto 0 kilómetros. Y dijo, ¿para qué lo quiero yo si yo tengo mi auto viejito que tenía como 30 años? Todavía anda, bueno, andaba cuando quería por el Espíritu Santo. ¿Y él qué hizo? Vendió el auto 0 kilómetros y le entregó el dinero, lo repartió entre toda la gente. Todos los miembros de la iglesia recibieron un poco de esa bendición. Si yo soy bendito, dijo el Padre, en nuestro Padre espiritual, dijo, yo bendigo a mi pueblo. Fíjese qué hermoso y maravilloso haber aprendido de un verdadero Padre espiritual. Y puedo seguir leyendo versículos. Segunda de Reyes 2:12 dijo, y Eliseo vio a Eliseo y clamó, Padre mío, y los carros de Israel y su gente de a caballo, y no lo vio más. Entonces tomó sus vestidos y los rasgó en 2 pedazos, la vestidura de su papá espiritual, quien lo levantó del camino, quien le hizo ver, le mostró, le enseñó, le testimonió cómo es vivir en humildad de la mano de Dios, cómo es hacer milagros, cómo tener tremendo poder de Dios. Y luego fue testigo presencial de un tremendo milagro, porque Elías no murió, fue arrebatado a los cielos, cosa que ningún otro ser humano pudo ver, solo Jesús luego. Pero Elías fue arrebatado a los cielos, y este hijo espiritual tuvo lo que quería, no el doble espíritu de Elías, sino el doble de poder en su ministerio, porque aún muerto, los huesos de Eliseo hicieron revivir a un soldado
Esos son los padres espirituales. Los hijos deben entender que para ser bueno, de testimonio, de poder, que puedas ejercer tus dones, tienes que ser primero un buen hijo. Un buen hijo que honra a su padre, que le honre, que camine con él, que aprenda, que se deje enseñar. Porque hoy vemos generaciones de jóvenes que nos quieren enseñar a nosotros, que quieren enseñar a su padre cuando lo deberían honrar, cuando deben honrar su camino. Y estoy hablando de la iglesia. ¿Cuántos jóvenes pastores se frustran porque no saben aprender de la experiencia, del caminar de un anciano de días, como dice la palabra? Primera de Timoteo 5:1 dice: no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre, cuídalo como a padre, y los más jóvenes, cuídense como hermanos. Primero de Juan 2:13, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Y os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y os escribo a vosotros, niños, porque conocéis al Padre. Primero de Juan 2:14 dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio, y jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y con ella habéis vencido al maligno. Reitero, Primera de Juan 2:14. Es el final. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Y os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y habéis vencido al maligno y al mundo. Fíjense qué hermoso que es para un padre ver que sus hijos espirituales logren la victoria en todo campo, en todo terreno y en todo lugar. El Espíritu de Dios está fuerte en esta noche, hermanos, porque hay una unción de paternidad sobrenatural que va a romper toda estructura del diablo. En el nombre de Jesús lo creo y lo declaro. Sé que en esta es la noche de la victoria de Dios. Esta es la noche que Jesús preparó para que este Padre espiritual, este anciano de días, como dice la palabra, pueda mandar bendición tras bendición y dar un testimonio más de la gloria de Dios a sus discípulos. Este es el tiempo en que Dios ha preparado para que seas ungido como discípulo realmente bajo la mano de Dios, bajo el manto de Jehová. Esto es lo que Dios quiere que hagamos. Esto es lo que Dios quiere que sintamos, que estamos dentro de la mano de Dios, dentro del poder de Dios. Acá hay algo tremendo. Y la paternidad espiritual es algo que tiene que ver con amor. Porque también los padres espirituales en estos tiempos tenemos que adoptar hijos que fueron abandonados por sus padres, abandonados por pastores que dejaron a sus hijos a la buena de Dios. Yo tengo muchos hijos espirituales, y diría que son cientos, en todo el mundo, que los he encontrado en un autobús, en un metro, en la calle, les he hablado de Cristo, los he convertido, los he bautizado, los he llevado a los pies del Señor. Aquí hay gente de Ushuaia que no conocían a Cristo, pero del grupo de todas las hermanas, la hermana Priscila fue la primera, me vino a buscar a otra ciudad, hubo algo especial de Dios, me dijo: esta es tu hija, bendícela. Y luego ella trajo a otros y a otros y otros y otros, y todos son hijos espirituales que recibieron la palabra por primera vez, recibieron la bendición, recibieron el bautismo, recibieron todo lo que un padre espiritual puede dar.
Y llevo muchos años siendo padre espiritual de mucha gente, muchísima gente. Algunos hijos directos. Tengo mis hijos biológicos, 3, pero hijos directos del Evangelio, bautizados por mí, presentados al Señor por mí. Y también tengo de los otros, los que han venido a mí pidiendo ayuda, habiendo recorrido iglesias, habiendo recorrido muchas cosas, y hoy están conmigo en este Día del Padre. Tal vez algún día los podré reunir a todos en un solo lugar, y mire que tiene que ser bien grande, pero mi anhelo es que todos, absolutamente, y mi anhelo y mi deseo cumplido es que la gran mayoría no se apartó, la gran mayoría siguió en Cristo. Muchos de ellos son siervas de Dios, son apóstoles, son profetas, tienen iglesias grandes, tienen poder económico, tienen todo lo que usted se pueda imaginar. ¿Por qué? Porque fueron buenos hijos, y al ser buenos hijos son buenos padres. Ese es el propósito del ministerio que Dios me dio. Me puso con un excelente padre espiritual. Mi padre profético, un puertorriqueño muy simpático, Joe Rivera, fue quien me enseñó todo el camino profético. Porque la gente piensa, uno puede tener un solo padre espiritual, pero puedes tener mentores, guías y padres espirituales que te enseñen el camino en cada rubro, en cada área. Y Dios nos fue poniendo en el camino. Cuando Dios tuvo que enseñarme de prosperidad, trajo un norteamericano que yo cuando hablé con él 3 palabras no lo soportaba porque me parecía muy soberbio, que era solo dinero, dinero y dinero. Y él me enseñó una gran verdad, que el dinero es mejor que lo administre un cristiano y no un pagano. Mejor que lo administren los hijos de Dios y no un mundano. Andaba con 2 relojes, uno en cada mano, de brillantes diamantes. Cada reloj valdría $40,000. Y él llegaba a un lugar y decía, lo primero que voy a hacer es voy a levantar una ofrenda. Y los pastores se enojaban y todos lo miraban. Decía, porque yo soy rico, porque mi padre es rico. Pero ustedes tienen que aprender que el dinero es de la tierra, no es de Dios. ¿Y sabe lo que hacía? Pedía ofrendas, pero ofrendas gigantescas, levantaba y después repartía todo, les mandaba que les juntaran todo y lo repartía entre la gente. No tocaba un centavo de las iglesias. Yo he aprendido a muchos padres espirituales, pero mi padre fue mi primer pastor, a quien yo le honré hasta el día de su muerte. Hice todo lo que él me pidió, aprendí de él, caminé con él, comí con él, viajé con él. Y ese padre, él mismo me dijo dónde tenía que ir, no dijo, anda acá a la vuelta, anda con mis hijos, quédate acá en la iglesia, no. Me dijo, de la iglesia andate, porque mis hijos te van a destrozar por envidia. Y un padre hace eso. Prefiere que su hijo esté protegido, bendecido. Y me dijo, anda a aquella iglesia porque ahí vas a hacer la universidad, ahí te vas a graduar. Y luego de un poco de tiempo vas a ir a las naciones, al mundo entero. Luego vino mi padre profético, el puertorriqueño, Joey Rivera, y me dijo lo mismo. Todos dijeron lo mismo y yo no creía, yo todavía me costaba creer. Y decía hasta que un día vino el tercero, un inglés de color, moreno, y me dijo exactamente lo que había dicho mi padre espiritual, mi padre profético. Y dijo exactamente lo mismo. Y aquí me tienes, 60 naciones, 3 continentes, viajes por todo el mundo, y espero poder seguir haciéndolos. Pero hermanos, un padre espiritual es necesario, el padre que te pueda abrazar, el padre que te pueda contener, el padre que te pueda llevar a la enseñanza cuando tienes una duda, cuando tienes un dolor. Solamente un padre puede consolarte, solamente un padre puede bendecirte. Y yo veo con mucha tristeza que la iglesia está llena de huérfanos, no tienen padre. Se cobijan en un templo pensando que allí
está la bendición, y después van del pastor de turno y van ahora en la pandemia, por ejemplo, a internet y buscan consuelo, pero no hay mejor consuelo que un padre espiritual te abrace y te diga, hija, hijo, Dios quiere esta cosa para ti, que te enseñe, que tú le puedas ver caminar y andar con Él. Muchas veces con esto de lo apostólico, muchos dicen, ay, yo estoy bajo la cobertura de Benny Hinn, no sé, de Maldonado, del que sea, no importa. No critico a los hermanos estos, por favor. Pero yo siempre le digo a toda la gente, busque una cobertura, busque una que hable su idioma, que le pueda atender un llamado siempre, que pueda conocer el nombre de tus hijos, saber la problemática. Hermanos, yo hace muchos años que me tomo el tiempo de hablar por teléfono, porque los percibo cuando están mal. Sé cuando están deprimidos. El Señor me revela cuando un hijo mío está mal. Usted va a ver que yo inmediatamente lo llamo y muchos pueden dar testimonio. Porque eso es un padre espiritual. Yo sé el nombre de sus hijos. Yo sé cómo están de familia. Y cuántas veces han tenido necesidad económica. Y quién acudió o quién acude en su socorro, un verdadero padre. Ningún pastor he visto de estos que se dicen ser apóstoles o no sé qué, o bendecidos, sacar dinero de su bolsillo para alimentar a un hijo espiritual. Solo para mí. Tenés que dar la ofrenda, tenés que dar el diezmo, tenés que dar esto, el otro. Cuando la Biblia dice el dinero de los impíos viene a mano de los creyentes. El Dios de toda gloria te sostendrá en todo lugar que pise la planta de tu pie. Ni hace falta emigrar, pero no. Yo tengo 3 hijos biológicos. Pregúntele a cualquiera de ellos si alguna vez le pedí un centavo. Le pedí algo. Algún hijo espiritual. Al contrario, doy. ¿Y sabe por qué doy? Porque creo en Dios y creo en la palabra de Dios. Y la palabra dice que nuestro Padre nunca nos hará faltar nada. Y si mi Padre, que es mi Padre espiritual y es tu Padre espiritual, no te hace faltar nada, cuando viene la lucha de los que no creen, pero son hijos, yo no les voy a cerrar mi mano jamás. Yo no les voy a cerrar mi corazón, mi alma, mi casa. Y si lloran, voy a llorar con ellos. Y si sufren, voy a sufrir con ellos. Y si necesitan un abrazo, como dicen ahora los chicos, el abrazo de oso, que te contiene, te lo voy a dar. Porque son mis hijos. Y eso es lo que hace un padre de verdad. No uno que se dice que ser padre, o porque firmó un certificado de nacimiento. Mi certificado de nacimiento es Cristo Jesús. Mi motor es el Espíritu Santo. Pero yo pertenezco al reino de los cielos. Yo sé lo que es ser padre espiritual porque fui buen hijo espiritual. No fui el mejor tal vez, pero fui buen hijo espiritual. Fui un buen hijo de mi padre biológico también. Hasta el último día de mi padre y mi madre, ahí al lado estuve yo, siempre. Por eso, hermanos, quería compartir esta palabra de Dios con ustedes, de ser padres espirituales, de lo que significa ser un padre espiritual. No es simplemente un título de decir, ay, yo soy padre espiritual, yo tengo tantos bajo cobertura. Mirá, si tenés más de 400 no lo podés mantener. 400 almas ningún pastor puede conocer a su familia, a sus hijos, visitarlos
ir a verlos, llamarlos por teléfono, aunque sea. Es imposible, no te da el tiempo físico. Por eso, hermanos, se habla tan banalmente de la paternidad espiritual que a veces uno se enoja, pero Dios me enseñó a tratar a mis hijos espirituales, los que verdaderamente lo saben y lo sienten, de mi paternidad. Pueden hablar tranquilamente, porque también ellos son buenos hijos e hijas y seguramente serán buenos padres en el futuro. Van a dar paternidad a todo aquel que se acerque a ellos. Van a dar ayuda. Y aunque te traicione un hijo, aunque se vaya como el hijo pródigo, siempre vuelve. Porque eso está escrito en la palabra de Dios. Yo estoy formando, mi anhelo siempre fue formar Timoteos, pero no todos fueron perfectos de los hijos de Pablo. Tuvo que entregar a algunos en la sinagoga de Satanás y me imagino el dolor de Pablo como padre de tener que reconocer que parte de sus hijos habían fracasado. Se dice, no se sabe a ciencia cierta, pero que Pablo tenía otra familia, una familia carnal en la tierra, antes de convertirse. No hay pruebas de esto, pero Pablo se mantuvo solo con sus discípulos, solo con sus hijos espirituales, caminando, enseñándoles, trabajando para mantenerse. Vendía carpas, tiendas. No le pedía nada a sus hijos. Fíjense lo que es un padre espiritual. ¿Cuántas veces me ha tocado, y lo digo por experiencia propia, un hijo mío tener o hija tener un problema y no tener ni un centavo para ayudarlos? Sin embargo, Dios me dio la gracia y la forma de conseguir todo lo que ese hijo necesitaba. Por eso la paternidad espiritual no es cualquier cosa. Y si usted anda con problemas, no tiene una verdadera paternidad, ore a Dios para que le entregue un padre espiritual. Un padre espiritual que le proteja, lo cobije, luche sus batallas, para que le dé paz, para que le dé testimonio de vida, para que lo haga ser lo que Dios quiere que seamos en Él. Amén. Hasta aquí la palabra de hoy, hermanos, sobre la paternidad espiritual. No es lo mismo que la cobertura, todo eso que han inventado alrededor de los ministerios y los dones que el Espíritu Santo dio. El Espíritu Santo dio ministerios apostólico, profético, evangelístico, pastor y maestro. Dio otros dones también a la iglesia. Pero la paternidad espiritual es otra cosa. Nada que ver con lo que están diciendo por allí. Hay pocos. Hay buenos padres espirituales. Hay padres que hacen buena paternidad. Pero para ser, te reitero y terminar con esto, para ser un buen padre tuviste que haber sido un buen hijo espiritual. Yo siempre amé, adoré, idolatré, no sé si la palabra idolatrar está bien, a mi pastor, mi mentor, mi amigo, mi padre, el que me dio todo en este hermoso caminar con Cristo. Me sacó de lo peor, y hasta te diría que se jugó muchas veces la vida por mí. Siendo un anciano, siendo un pequeño de tamaño, pero gigante con el poder de Dios que había en él. Me enseñó una nueva vida, un nuevo caminar. Me enseñó lo que significaba para él cuando un hijo se perdía. Y yo dije, ¿qué? Sus hijos, tenía 6 hijos y una hija. Tiene, ¿no? No. Cuando se pierde uno de los que Dios me entregó. Sufría.
Y sabe que de los lomos de él, como dice la palabra, salimos 138 siervos de Dios, que estamos por todo el mundo haciendo la obra de Dios. Algunos con más gente, menos gente, pero todos con mucho suceso, porque nacimos de buena madera, de un buen tronco, de una buena vara, porque de allí nacimos con el amor a Dios y no al dinero, el amor a Dios y no a la fama, el amor a Dios y no a las riquezas, amor por las almas, amor por el perdido. ¿Y sabe cuál era el nombre? Es el nombre actual, todavía está uno de los hijos, pero no es lo mismo. Mi iglesia se llama, donde yo nací, Iglesia Misionera Cristiana Argentina. Y con mucho dolor, mandado por él, porque siempre fui obediente a mi papá espiritual. Me fui de la iglesia antes que él parta con el Señor, a una iglesia gigantesca, totalmente diferente, pero lleno del Espíritu Santo. Y tenía que estar allí porque allí vi, diría, lo más poderoso del avivamiento del mundo. Ahí pude conocer y ver a los Marcos Witt, Marcos Barrientos, Benny Hinn, San Hinn, lo más grande de la década del 90. Les conocí personalmente allí, todos oraron por mí y me ungieron, todos. Yo era como una esponja absorbiendo unción, absorbiendo palabra, y siempre me ponían en el medio de toda esa gente. Y no fue la iglesia, fue Dios. Y Dios me formó. Pero pude ser formado como un buen padre espiritual hoy, ¿sabe por qué? Porque fui un buen hijo. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios, hermanos. Vamos a, si alguien tiene algún comentario, alguna cosa que quiera declarar, decir, pedir oración, debe estar la pastora Mónica con su super lapicera para anotar, ¿sí? Bienvenidos a todos los que nos saludé antes, pero bueno, llegaron tarde. Entonces, a partir de ahora, el que llega tarde al pis te perdiste. Ya no hay solución. Buenas noches, Félix. Buenas noches, Gaby, Juanita, Cecilia. No los había visto antes. Raquel. Hola, Raquel. ¿Estás por ahí todavía? Hola, profeta, buenas noches a todos. Sí, estoy. Bueno, maravilloso. Bienvenidos a todos. Estaba Elena por ahí, que se fue. Está Elsa, mi señora, que siempre está ahí. Si no está acá, está del otro lado de la pared con el palo de amasar, así que siempre está. Así que bueno. Así que bueno, vamos. ¿Tienen algún pedido de oración, algo? Gisela, alguien que quiera pedir. Mirta Sosa, Gustavo de Paraguay. Zunilda. Jaure. Siempre digo Hauer. Pobre mujer. Siempre le cambio el apellido. Pero... No, pues yo tenía una compañera de escuela que era así, pelirroja. Pero ella no es pelirroja, eso es teñido, ¿no? Sí, yo no soy pelirroja. No. No. Esta era Hauer, una alemana pelirroja y pecosa. Que iba conmigo a la escuela. Así que bueno. ¿Qué dice Félix? ¿Está cansado? No, acá disfrutando de la prédica. Ah, bueno. Excelente. No sé qué pasa que últimamente todos ven la prédica en la cama, así que... Y más de uno se debe ir en un sueño profético por instantes, ¿no? Pero... En la sala. En la sala. Bueno, mañana yo les voy a avisar, es factible que no haga el culto a la noche, porque quiero tomarme un día de descanso, aquí es feriado, un feriado largo desde el viernes hasta hoy, y tengo que reacomodar algunas cosas, así que hablaríamos de los temas de mañana, lunes, los temas proféticos el miércoles. El martes siguen las Dorcas, donde si no se arrepintió va a predicar Gaby. A ver, enfócamela. ¿No se arrepintió? ¿Va a predicar? Bueno. Sí, profeta. Bueno.
Va a predicar la hermana Gaby desde Estados Unidos. Y bueno, y el miércoles seguimos con Tiempo del Fin y Tiempo de Apóstoles y Profetas, todos juntos. Jueves tenemos culto evangelístico, a ver si ya predica nuestro hermano Francisco, el profeta que regresó de Ecuador. No sé cómo regresó porque no la veo la esposa hoy, ayer estuvo, pero bueno, creo que vino bien, ¿sí? Como dice la hermana Juanita, que había tantos indios. ¿En Guayaquil también estaban? No. Al norte. En Guayaquil no, profeta, sino todos los indígenas están en la parte de la sierra. En Guayaquil fueron muy poquitos, pero ¿Y no. cuál es la parte de la sierra? ¿Qué? Arriba, para el lado de Colombia, para la Amazonia. Una parte para el lado de Colombia, la otra parte para el lado de la SUAY. Sí, por eso están en 3 provincias. El presidente decretó toque de queda. Solo podemos andar hasta las 12 de la noche, hasta las 10 de la noche. Ajá. De 10 de la noche a 5 de la mañana. Está bien. Y bueno, pero que están armados, que están bravos. Con lanzas, con piedras, con palos, es lo que andan los indígenas. Bueno, acá también, si no somos indígenas, pero... Bueno, que Dios los guarde a todos nuestros hermanos en Ecuador. Amén. ¿Sí? Bueno, entonces, feliz día a todos los que son papás biológicos y para todos los padres en este día, pues en Argentina y en varios países, no solamente en Argentina es el Día del Padre, y quise compartir esta palabra de padres espirituales. Amén. Todos los que quieran después y sientan, primero les sugiero, oren, mínimo 3 días, ayunen, que quieran que este viejo oso sea papá espiritual, tienen que orar primero. Miren que yo voy a orar. Ustedes me piden, después les voy a decir, mire que yo oro 3 días y le puedo decir sí o no, porque no es tampoco tomar cualquier adopción. No es como hace mi amigo Maldonado, que lo conozco de que iba por todo Miami recorriendo con una maletita ahí pidiendo que lo dejen predicar. Y él era el gran profeta y dijo una vez, creo que en Guatemala, en Honduras, va a ser presidenta porque Dios la pone a la hermana tal y tal y tal. Había una candidata evangélica. Y yo le dije, mira, más de 2 votos no saca. Me equivoqué por 1, sacó 3. Así que y el otro ya perjuraba y juraba que iba a ser la primera presidenta mujer evangélica de toda Iberoamérica y todo. Anduvo por la radio de los Camaños allá en Miami. Camaños son 2 hermanos que tienen una cadena de radio y televisión tremenda en todo Estados Unidos, cristiana. Amigos míos, Daniel y Roberto Camaño. Pero bueno, se equivocó el hombre. Pero después se nota que aprendió algo y le fue bien. Pero ahora está otra vez en caída y es lo que hace el dinero en los siervos. Por eso yo no lo quiero ni ver. Yo no quiero andar detrás de todas esas cosas porque parece ser que lo que destruyó el Evangelio fue eso. Así que bueno. Bueno, hermanos, tal vez mañana, si soluciona algunas cosas, lo pueda hacer el culto igual. Y si no, nos veremos ya el martes en las Dorcas, ¿sí? Con The Wonder of the Wonder Preacher of the World. ¿No? ¿Qué dice? ¿En qué idioma habla, Félix? A ver, traduzca. Es que no sé, porque cuando empieza, entonces después no para. Ah, bueno, déjela así nomás, que no arranque entonces. Que no arranque. Bueno, hermanos, Dios los bendiga mucho. Gracias por estar, gracias por todos los que me han saludado el día de hoy, que me han dado bendiciones. ¿Sí? Pudieron haber mandado un cheque, algo, un regalo, pero no. Estoy mal. Estuvieron mal. Encima hoy todos los servicios de envío de dinero estaban al 50% por el Día del Padre, en todo el mundo.
¿Vio? Pero me mandaron besitos, stickers de WhatsApp, ¿sí? Palabras muy bonitas, pero de una torta, algo por lo menos. Llamaban acá algún... Pero no, Un asado. asado no. Vos no sabés lo que es, ya está prohibido. No me digas. Todas las casas acá tienen parrillas para más o menos 20 kilos, 40 kilos de carne, son inmensas, para que coman Wow. 50. Se hace un quincho que se llama, pero preguntar a cualquiera quién usa la parrilla hoy. Nadie. Nadie. Los valores que se ha ido la carne es terrible. Y después se Casi sumó oro. No, yo voy a la carnicería, compras 14 kilos de carne y tenés que salir con custodia policial. El menor consumo de carne desde 1920. Sí. Wow. Antes, Tremendo. cuenta la historia que Argentina venían los inmigrantes y sufrían, los italianos, los españoles, porque venía un gaucho argentino y qué sé yo, tenía hambre, mataba una vaca entera, la dejaba tirada, comía un poco de carne, se hacía unas botas, sacaba cuero para hacerse botas o ropa, y después dejaba todo el animal tirado, de la cantidad de ganado libre que había. Porque las alambradas acá llegan en 1880. Se empezó a acercar, marcar el ganado y todo lo demás. Empieza la verdadera industria con los extranjeros, no con los de acá. Pero se mataba un animal por comer un poco de carne. Y siguió, y bueno, en la Segunda Guerra Mundial Argentina se hace potencia, un rico multimillonario por el ganado y los cereales, el trigo, el pan. Pero ahora no, ahora está imposible. Ahora las parrillas están todas sucias, llenas de gatos, macetas, plantas, le salen las plantas de adentro. Porque un asado argentino, los que no saben que son extranjeros, no se hace con 2 kilitos de carne. Aunque sean 4, se ponen como 10, 12 kilos. Se ponen a churras, ni saben lo que es ustedes. Chorizo colorado, chorizo negro, morcilla negra, se pone tripa, se pone el corazón, se pone pollo, chinchulines, ni saben lo que es. No, chinchulines, yo sí. Yo soy de Mendoza, así que yo sé. El intestino de la vaca, limpio y arrolladito así, queda como unas tortillas y es espectacular. Sí. Después asado de la carne propia, es una tira del costillar, pero por lo menos si hay, no sé, 10 personas hay que comprar y 10 kilos. Y 10 kilos, no sé, dejas medio sueldo. Qué rico, qué rico. Pero es cosas que no se pueden ver. Pero bueno, vamos a hablar, niños, y nos vamos ya. Gracias por estar. Así que bueno, ya que va a predicar Gaby, que ore Gaby, que empiece a trabajar desde hoy. Padre Celestial que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por haber permitido que nuestros hermanos y hermanas se reúnan en este día, Señor, a escuchar la importancia de tener un Padre espiritual, de la paternidad, Señor, como dice tu palabra. Bendice, Señor, a todos los padres que están presentes aquí, a nuestros familiares que también son padres, Señor, y aunque no estén aquí, bendícelos, cuídalos, Señor, protégelos donde quiera que estén. Bendice a mis hermanos y a mis hermanas, Señor, que esta palabra que nos ha alegrado el corazón permanezca, Señor, para que sigamos aprendiendo y con tus enseñanzas que el profeta nos enseña. Bendecimos a cada uno en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, hermanos. Buenas noches. Dios los bendiga. Chau, chau. Hasta luego. Nos Bendiciones, profeta. Bendiciones a todos. Bendiciones para todos. Hola, Mónica. Bye, Mary. Feliz día. Bye. Feliz día. Estaban las 3 Mónicas hasta la lejana. Oh. ¿Y para cuándo el trío van a cantar? Les Moniques. Arrugan como acordeón ustedes.
Bueno, bendiciones. Bendiciones. Gracias, Oscar. Gracias por la predica.